Muy buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga. Bueno, en esta mañana vamos a comenzar con el estudio de la palabra de Dios y vamos a estar viendo en esta mañana un mensaje en cuanto a las formas incorrectas y la forma correcta de buscar a Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Les animo a que todos tengan su Biblia en la mano y que podamos abrir en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 51. ¿Sí? Primera de Reyes 1, 51. Dice la palabra de Dios: y se le hicieron saber a Salomón diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha sido de los cuernos del altar, diciendo: júrame hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este hermoso día que tú nos regalas. Gracias por un nuevo día que tú nos regalas y te damos gracias por tu amor, tu misericordia que se renueva cada día. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a comprender estas verdades, a poderlas poner por obra en nuestra vida e incluso poder llegar a compartir a otros estas verdades, ya que tantas personas están engañadas por distintas situaciones. Padre, te rogamos que tú nos hables en esta mañana, que no sean mis pensamientos, sino tu palabra la que hable a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con este tema tan importante que sin duda que cada uno de nosotros, cuando hablamos con una persona u otra, vemos distintas maneras de que las personas intentan acercarse a Dios. Y desde la creación del hombre, lo vemos desde Génesis, ¿verdad? Dios ha buscado la forma de acercarse al hombre, de tener comunión con el hombre. Sin embargo, como sabemos, por causa del pecado, esto se ha vuelto difícil. Por eso mismo, Dios envió a su único Hijo, al Señor Jesús, a pagar el precio por nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lamentablemente, el hombre, y cuando digo hombre, estoy hablando de hombre y mujer, ¿verdad? El hombre adopta formas diferentes de buscar a Dios. ¿Pero por qué digo lamentablemente? Porque son formas desaprobadas por Dios. Y en esta mañana vamos a estar viendo eso, las formas incorrectas de buscar a Dios y cuál es la correcta. Y no es cuál es la correcta porque a mí se me ocurrió, no, cuál es la correcta según la Biblia, según la palabra de Dios. Pero vamos a empezar con las formas incorrectas. El hombre ha confundido completamente la forma de acercarse a Dios, ya que muchos son guiados por supersticiones o deseos o motivaciones incorrectas y sobre todo una gran ignorancia acerca de Dios. Van con esas actitudes a intentar acercarse al Señor, pero obviamente de una manera que no le agrada a Dios, porque no está en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿verdad? Y en la Biblia podemos encontrar ciertos personajes, hombres que han pasado y que han buscado a Dios de forma incorrecta. Por eso, una de las formas incorrectas, y creo que una de estas es muy común para darnos cuenta, ¿verdad? Buscar a Dios solo para escapar de los problemas. Y eso pasa muchísimo, ¿verdad? Las personas vienen a la iglesia porque están cargadas de tantas cosas, de problemas, situaciones, intentan acercarse a Dios, pero cuando esto pasa,
ya se olvidaron de Dios, ¿verdad? Ya se olvidaron de Dios. Y nuestro versículo en Primera de Reyes 1:51, vamos a leerlo otra vez, dice, y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, júrame hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. En este versículo, ¿verdad? Que tenemos, vemos a la típica persona que busca a Dios para solamente escapar de sus problemas. Adonías era uno de los hijos del rey David. Y debido a que su padre en ese momento ya era anciano, estaba organizando para que su hermano Salomón no heredara el reino. Pero antes de morir, el rey David declaró rey a Salomón. Y cuando Adonías se enteró que su padre se le había adelantado en ese asunto, tuvo miedo y corrió al lugar donde estaba el altar de bronce, donde se ofrecían sacrificios a Dios. Y fue a ellos pidiendo que se le cuidara su vida. ¿Cuántas personas, hermanos, son como Adonías? Que solo corren a Dios por auxilio para escapar de la muerte, de enfermedades o de crisis o de una situación tan difícil, pero cuando Dios los libera de eso, se olvidan de Dios. Y eso, hermanos, es algo muy triste, porque no es una buena manera para acercarse a Dios. A Dios no le agrada esa forma de acercarse a Dios. Por otra parte, vamos a estar viendo algunos pasajes, ¿verdad? Pero si no podés estar yendo de un lado para otro, no te preocupes, yo lo voy a leer, ¿sí? Otra forma incorrecta de acercarse a Dios es solamente buscar a Dios para recibir un milagro, para recibir algo a cambio, ¿verdad? Y dice el Evangelio de Juan, vamos a ir ahí al Evangelio de Juan, aquellos que puedan, versículo muy bien, Juan, versículo 6, vamos a leer el versículo 25 y 26, dice Juan 6:25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, miren las palabras del Señor Jesús, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí encontramos el tipo de personas que buscan a Dios no porque están dispuestas a someterse a Él, sino porque anhelan los beneficios o beneficiarse de algo. Estas personas que vemos aquí en el Evangelio de Juan buscaban a Jesús no porque estaban dispuestas a abandonar sus pecados, a pedirle a Dios que sea su Señor en sus vidas, sino porque el día anterior a ese acontecimiento habían comido hasta saciarse porque el Señor les había multiplicado los peces y los panes. Hermanos, hoy en día muchas personas buscan a Dios en una iglesia por lo único, pero lo único que desean es recibir algún beneficio, algo a cambio. Yo voy a esta iglesia porque, no sé, me dan un desayuno, me dan un almuerzo, me dan una canasta, me dan ropa. Y obviamente nuestra parte es ayudar a nuestro prójimo. Pero no por eso las personas tienen que acercarse a Dios con esa actitud. Hoy en día son muchas las personas que buscan a Dios en una iglesia porque
desean recibir algo a cambio. Cuando no entienden que en realidad asistimos a la iglesia para dar. Es más, como dice la palabra, ¿verdad? Es mejor dar tú que recibir. Pero no están dispuestos a convertirse al Señor. No están dispuestos a abandonar su vida de pecado. Y esta es otra forma incorrecta de acercarse a Dios. Voy a la iglesia porque algo me van a dar. No es una buena forma de acercarse a Dios. Y más que una buena forma, no es una forma bíblica para acercarse a Dios. Vamos a ir a Hechos. Hechos. Vamos a ir a Hechos. Si tenías ahí, Juan, un poquito más adelante, ¿verdad? Hechos, capítulo 8, versículo 18 al 21. Vamos a leer. Dice, Hechos 8, 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es correcto delante de Dios. Qué tremendo estas declaraciones, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que le dice Pedro. Tu corazón no es recto delante de Dios. Wow. Vemos a este hombre, a Simón, ¿verdad? Y viendo este ejemplo, vemos la forma incorrecta de acercarse a Dios, buscando a Dios solo para aprovecharse de sus promesas, aprovecharse de algo a cambio, ¿verdad? Aquí vemos a Simón y quedémonos ahí en Hechos capítulo 8, ¿verdad? Este hombre... lo vamos a ver ahora en los versículos más adelante, versículo 9 al 11, vamos a leerlo ahora. Pero aquí vemos a Simón, un hombre que antes de la llegada del Evangelio en Samaria, tenía gran ganancia, dice la palabra, engañando a otros, ¿verdad? Con sus artes mágicas, está buscando esa palabra, con sus artes mágicas, engañaba a la gente, le quitaba el dinero, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 9 al 11. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Cuando Simón vio cómo los apóstoles ponían sus manos sobre los nuevos creyentes de Samaria y estos recibían el bautismo del Espíritu Santo, quiso comprarles este don para luego comerciar con él. Qué tremendo, ¿verdad? Y todavía le dijo a Pedro, ¿cuánto dinero te doy para recibir eso mismo, verdad? Y Pedro muy bien le contestó, tú no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Este hombre se beneficiaba de esas cosas, ¿verdad? Anteriormente lo había hecho con esas artes mágicas, pero los apóstoles le reprendieron por su maldad. Hermanos, ¿cuántas personas hoy en día están en una iglesia para recibir algo a cambio?
¿O cuántas personas lamentablemente comercializan con sus supuestos dones? ¿Verdad? Vemos distintas sectas como Pare de Sufrir y tantas otras, ¿verdad? Que comercializan con las cosas de Dios, utilizando el nombre de Dios en vano. Pero hermanos, esta es otra forma incorrecta de acercarse a Dios. Y como última forma incorrecta, digamos, de acercarnos a Dios, vamos a ir a Amós. Yo lo busco, si te es difícil de encontrarlo. Amós. Esperen un poquito, justo se me... Es un librito bien cortito, ¿sí? Amós, versículo 5, capítulo 5, perdón, versículo 21 al 23. Y hermanos, prestemos atención, si no lo pudiste encontrar todavía, prestemos atención a lo que nos dice la palabra de Dios en este pasaje. Porque otra forma incorrecta de buscar a Dios es buscar a Dios solo como un acto religioso. Y lamentablemente muchas veces pasa que personas asisten a una iglesia como un acto religioso. Y como siempre decimos, ¿verdad? No creemos en una religión, sino en una relación verdadera con Dios. No es solamente asistir a la iglesia. Significa mucho más que eso. Vamos a leer ahí Amós 5:21. Dice, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Finalmente, hermanos, la otra forma incorrecta de acercarse a Dios es solamente como un acto religioso, no con un corazón sincero que expresa nuestra necesidad espiritual, sino como alguien que cumple fielmente ciertos ritos. Yo estoy para escuchar los domingos, los miércoles. Voy a la iglesia, me siento y luego me voy y sigo con mi vida totalmente como siempre estuvo. Cumpliendo ciertos ritos, pero verdaderamente no ha experimentado un verdadero arrepentimiento en su vida. Y aquí en Amós vemos cómo Israel realizaba sus ceremonias y cánticos a Dios, pero Dios no se agradaba de ellos porque había pecado en sus vidas. Y como siempre digo, hermanos, los creyentes, los hijos de Dios, pecamos. Somos pecadores. Todos somos pecadores. Pecamos. Pero la diferencia es que un hijo de Dios, un creyente, no vive en el pecado. Pecamos y nos arrepentimos de nuestro pecado, pidiéndole a Dios que perdone
nuestras ofensas a Él, porque Él pagó por ese pecado en la cruz del Calvario. Pero no vivimos en el pecado. Y aquí vemos cómo el pueblo de Israel realizaba esas ceremonias y cánticos, pero a Dios no le interesaba, Él no se agradaba de ellos porque había pecado en sus vidas. Y esta es otra forma incorrecta de buscar a Dios. No busques a Dios a través de una religión, porque la religión no salva. No porque hagas buenas cosas. Como dice la palabra de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia en el Señor. No hay otra forma de que esto sea factible. No porque asistan los domingos, los miércoles, vas a tener una buena respuesta de parte de Dios. Si en realidad no te has arrepentido, no has entregado tu vida al Señor Jesús, no le has pedido que Él entre a tu corazón, arrepintiéndote de tus pecados, pidiéndole que Él te perdone y que sea tu Señor y Salvador. Pero hermanos, la forma correcta, la forma adecuada para acercarnos a Dios, la encontramos en la palabra de Dios. Y vamos a ir a Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. Isaías 55, 6 y 7. Dice así: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá en él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, el deseo de Dios es que nos acerquemos a su presencia. Dice ahí el versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Pero, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? Bueno, Isaías lo dice. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, ¿y qué? Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El hombre que busque a Dios debe primeramente dejar su pecado. Y para esto necesita arrepentirse de todos sus pecados. Solo cuando el hombre se vuelve de su maldad y corre a Dios para que le perdone sus pecados y le salve de la condenación eterna, es agradable delante de su presencia. Ya que el corazón contrito y humillado jamás lo desprecia. Dice el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y ese corazón contrito, hermanos, significa un corazón con un verdadero arrepentimiento. Arrepentido de verdad. Si yo cometo un pecado, le digo, Señor, perdóname por mi pecado, y a los 5 minutos lo estoy volviendo a cometer, y bueno, muy sincero, mi arrepentimiento no fue, ¿verdad? Por eso, hermanos, tenemos que orar a Dios con un corazón contrito y humillado.
Señor, reconocer, entender que ese pecado fue también causa por la cual el Señor sufrió en esa cruz. Pedirle de corazón al Señor, Señor, perdona este pecado. Llamarlo por su nombre a ese pecado. No, Señor, perdóname por todos mis pecados. No, arrepentite de corazón. Pedile perdón a Dios de corazón. Señor, esto no está bien en mi vida. Perdóname por pecar contra ti en esto. Ayúdame, Señor. Con mis fuerzas no puedo. Necesito de ti. Un verdadero arrepentimiento. Hermanos, para ir terminando, existen muchas formas incorrectas de acercarse a Dios. Unos lo buscan solo cuando tienen problemas, luego se solucionan los problemas y se olvidaron de Dios. Otros quieren que se les haga un milagro. Otros porque quieren beneficiarse de algo. Otros a través de una falsa religión que solo sacia esa conciencia momentánea, ¿verdad? Pero lo cierto es que todos estos métodos son ineficaces, porque Dios nos dice que no es la manera para acercarse a Él. La forma y la única forma correcta de acercarnos a Dios es a través del arrepentimiento. Porque solamente un corazón contrito, verdaderamente arrepentido y humillado, haya gracia delante de sus ojos y el perdón de todos nuestros pecados. Examinémonos, podamos compartir a otros. Tal vez en alguna de esas formas incorrectas de buscar a Dios tenemos algún vecino, algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo que sabemos que está buscando de forma incorrecta a Dios. Mostrémosle a través de la palabra de Dios cuál es la forma correcta de acercarse a Dios. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos buscarte a ti, como dice tu palabra, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Señor, te ruego, Padre, si hay alguna persona que está escuchando este mensaje que aún no te ha conocido, que pueda arrepentirse de sus pecados con un corazón contrito y humillado, arrepintiéndose de sus pecados, pidiéndole a Dios que entre a su corazón, pidiéndole que sea su Señor y Salvador. Gracias, Padre, por lo que ya lo hemos hecho. Y sin duda que en tiempos atrás, cuando no te habíamos conocido, te buscábamos incorrectamente. Pero ahora te podemos buscar según tu voluntad. Porque tenemos tu palabra, te hemos conocido como Salvador. Y te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Bendice a mis hermanos que han apartado este tiempo para escuchar de tu palabra. Te pido que tú estés con ellos, cuidándolos de todo mal. Y que en esta semana tú nos puedas dar la oportunidad de poder compartir con alguien este mensaje de la forma correcta de buscar a Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.